Se quiere llegar a la expresión del volumen de una esfera que está dada por la expresión 4/3 de pi por r al cubo, ¿cierto? Que sabemos que esto equivale a ¿qué? Al volumen de una esfera. Volumen de esfera de radio r, ¿cierto? Esto es una esfera de radio r. Entonces queremos llegar a esta expresión, pero utilizando integrales, ¿cierto? En este caso utilizaremos sólidos de revolución. Bueno, entonces comenzaremos graficando y. Entonces tengo colocando aquí y. Entonces en este caso graficaré aquí una circunferencia, vamos a hacer la otro color. Entonces toda una circunferencia centrada en el origen y de radio r, ¿cierto? Entonces si decimos que tiene estas condiciones, que tiene radio r y está centrada en el origen, entonces tiene por ecuación aquí circunferencia entonces tiene como ecuación x a la 2 más y a la 2 igual a r a la 2, ¿cierto? Entonces está centrada en el origen y es de radio r. Ahora, entonces yo había dicho que para llegar a la expresión planteada al comienzo utilizaremos sólidos de revolución, entonces haremos girar esta circunferencia alrededor del eje X. Entonces ya va a girar alrededor del eje X y al hacer esto lo que se me va a formar es una esfera, ¿cierto? Entonces teniendo en cuenta eso, que la hacemos girar alrededor del eje X y se me forma una esfera, entonces utilizaremos el método de discos por acá, para hallar su volumen. Entonces utilizando el método de discos, ¿cierto? Entonces por acá dibujaremos un disco representativo de los infinitos que se me forman, ¿cierto? Entonces, tendré un disco más o menos así. Disco representativo, ¿cierto? Aquí tendré un ancho que un ancho delta de x y él tendrá un cierto radio. ¿Cierto? Ahí vemos ese radio, ese cierto radio que pasa que siempre va a estar delimitado por quién, pues por la circunferencia, ¿cierto? Aquí vemos que va desde el eje x hasta la circunferencia, ¿cierto? Entonces sabemos que por el método de disco la integral va a estar dada, el volumen es igual a ¿qué? A pi de la integral que va desde a hasta b por ese radio. En este caso ese es un radio respecto a x, ¿cierto? Porque nuestro diferencial, nuestro delta es x, entonces este radio al cuadrado por el diferencial de x, ¿cierto? Entonces yo solamente tengo que hallar cuánto vale ese radio en función de x. Y pues aquí habíamos dicho que este radio por arriba siempre va a estar delimitado por la circunferencia, ¿cierto? Entonces digamos que este radio mide y en la circunferencia. Entonces, ¿cuánto vale y aquí en la circunferencia? Pues lo despejo de aquí, ¿no? Entonces yo despejando y de aquí tengo que y al cuadrado es igual a r a la 2 menos x a la 2, ¿cierto? Entonces finalmente, ¿cuánto vale y? Pues vale la y corre en ambos lados, ¿no? Entonces vale raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces esto es lo que vale y. Entonces yo dije que y sería equivalente al radio, ¿no? Entonces por acá digo que mi r de x, entonces vale cuánto, pues lo que vale y cuánto vale r a la 2 menos x a la 2. Entonces eso es lo que reemplazaré aquí en mi integral, ¿no? Entonces solamente me faltarían mis límites de a hasta b, ¿cierto? Entonces yo miro aquí y si yo sé que esta distancia aquí mide r, ¿cierto? Porque también sería el radio, entonces esto aquí en coordenadas rectangulares sería menos r,0 y pues aquí sería r,0, ¿cierto? Entonces yo fácilmente veo que yo creo discos desde menos r hasta r, pero en este caso yo me aprovecharé de la simetría, ¿no? Porque si yo hago solamente de 0 hasta r, multiplico por 2 y también obtengo este pedazo. Entonces lo tomaré de los límites de 0 hasta r, entonces me da que mi volumen es igual a pi de la integral que va desde 0 hasta r de r de x, que dije que era esto, no, la raíz de r a la 2 menos x a la 2, todo eso al cuadrado como está aquí, por el diferencial de x. Entonces me queda que el volumen es igual a pi de la integral que va desde 0 hasta r. Entonces este 2 con esta raíz se me cancela y solamente me queda r a la 2 menos x a la 2, lo protejo en paréntesis y eso por el diferencial de x y me quedan dos integrales inmediatas, no, muy sencillo.
me da que el volumen es igual a pi. Entonces abro corchete aquí, entonces la integral de r a la 2 por dx, r es una constante, ¿no? Entonces me queda r a la 2x menos x al cuadrado, su integral cuando sería x al cubo sobre 3, ¿cierto? Entonces todo esto evaluado desde cuánto, desde 0 hasta r, y lo había olvidado, ¿cierto? Habíamos dicho que íbamos a aplicar simetría, ¿no? Que solamente iba a tomar desde 0 hasta r y multiplicarnos por 2 para tener este pedazo. Entonces cuando tomo los límites aquí tengo que multiplicar por 2, aquí por 2 y aquí por 2. Entonces solamente me quedaría el volumen es igual a 2pi integral, pues ya tengo mi antiderivada, ¿no? Entonces solamente me queda evaluarla en el límite superior y restarle ella misma evaluada en el límite inferior. Entonces tengo que, ojo que mi variable era x, ¿cierto? Entonces yo tengo que reemplazar mi límite superior por lo que vale x. Entonces tengo r a la 2 por x evaluada en r, ¿cierto? Entonces r a la 2 por r menos x a la 3 evaluada en r, ¿no? Entonces me queda r al cubo sobre 3 para menos eso mismo evaluado en 0, ¿no? Entonces si yo evalúo x en 0 aquí, me da 0, ¿no? Y si lo evalúo aquí en 0, también me da 0, entonces tengo 0 menos 0, eso sería 0. Entonces solamente me queda pi, volumen es igual a 2pi de r al cubo, ¿cierto? Porque r al cuadrado por r es r al cubo, menos r a la 3 sobre 3. Ahora me queda que el volumen es igual a ¿cuánto? A 2pi. Haciendo esta operación, cuando me queda 2r a la 3 sobre 3, ¿cierto? Entonces si yo opero esto, numerador por numerador, y acá hay un 1 y denominador por denominador, me queda que 4pi de r a la 3 sobre 3. Y vemos que esta es la expresión que teníamos al comienzo, a la que queríamos llegar. Entonces demostramos el volumen de una esfera de radio r por medio de integrales usando el método de sólido de revolución, en específico el método de disco. Y así se le dio respuesta al problema planteado.